Desde que somos pequeños, ¿verdad? Los adultos nos enseñan una serie de rutinas relacionadas con el cuidado personal, aprender a vestirnos, atarnos los cordones, los zapatos, lavarnos los dientes, bañarnos también. Cierto, pero ¿quién nos enseña a tener una buena higiene mental? Bueno, la pregunta nos la va a responder enseguida nuestro siguiente invitado. Él es el autor de este libro, Enamórate de ti, y nos formula una cuestión. Él nos asegura que tenemos que fomentar la autoestima, que tenemos que querernos profundamente y eso incrementa las emociones positivas y, por tanto, nos hace más felices. Señor Walter Riso, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida para todos lados. Muchas gracias. Bueno, yo he formulado más o menos cuál es su teoría, Sí. pero para empezar, el libro empieza con una frase que dice lo siguiente: el amor a uno mismo es un dique de contención contra el sufrimiento mental. Más o menos, ¿qué significa? Todas las investigaciones muestran que si tú te quieres a ti mismo, eres más resistente a contraer depresión, ansiedad o cualquier otro tipo de trastorno psicológico, inclusive algunos trastornos de tipo físico. Quererse uno mismo parece que dispara cierta endorfina o cierta capacidad del mismo organismo a defenderse y a reaccionar adecuadamente ante las situaciones de estrés, ¿no? Pero bueno, hablando de definiciones, una cosa es la autoestima y la otra es la egolatría y el narcisismo. Sí. ¿Dónde está la frontera? El punto medio es el siguiente. En el extremo del narcisismo están las personas que se quieren a sí mismas de manera exagerada. Es decir, ¿exagerada qué es? Egocéntricas, es decir, que no te escucho, que todo gira a mi alrededor. Ególatra, que me rindo pleitesía a mí mismo. Y egoísta, que quiero todo para mí. Eso genera una actitud de grandiosidad, porque uno es capaz de relacionarse con los otros. En la autoestima la gente se quiere a sí misma, conoce su propia insuficiencia, que es lo que el narcisista no hace, y es capaz de desarrollar compasión. Es decir, tu dolor me duele y tu alegría me alegra, me conecto contigo, ¿no es cierto? Entonces ese punto medio es muy importante porque en la educación, por evitar quizás que los niños sean narcisistas o que se quieran más de la cuenta, a veces apretamos tanto el cinturón que dejamos por fuera una autoestima razonable, ¿no? Si yo no me quiero, nadie me va a querer. Razonable, usted ha dicho Sí. razonable. Entonces, ¿cómo puede mejorar eso nuestra vida? Tenemos que estar calibrando constantemente. No, porque uno cuando empieza, digamos que uno empieza a funcionar en la autoestima descubriendo que uno no se debe maltratar, ¿sí? Descubriendo que no me debo insultar a mí mismo, descubriendo que no tengo que ponerme metas inalcanzables, sino metas de acuerdo a mis capacidades. Una autocrítica razonable. ¿Qué es una autocrítica razonable? Si ahora tumbo este vaso, no decir soy un estúpido, sino fui torpe, ¿de acuerdo? O me equivoqué, ¿sí? No decir que soy un fracasado, no lo hice bien, no soy un cerdo, comí mal. Cuando buscamos calificativos que afectan mi valía personal como una totalidad y no mi conducta, es que me estoy castigando. Lo primero que hay que hacer es no castigarse. Felicitarse si uno hace bien las cosas. Descubrir de que si uno se cuelga sus propias medallas, uno no está pecando de alaraca. Ojo con la falsa modestia, ¿no? Porque nos enseñan a veces a negar nuestras propias capacidades, nuestras propias fortalezas. Es más, cuando una persona tiene autoestima, se considera merecedora. Entonces, si tú te consideras merecedor, no vas a elegir una mala pareja. Vas a elegir a alguien que le venga bien a tu vida. Vas a buscar cosas que tú mereces. En el fondo, si escarbamos todavía más, encontramos autorrespeto y dignidad. Esas son las dos cosas que están siempre. Porque entonces, ¿qué ocurre? ¿Que nos queremos poco? ¿En general nos queremos poco? En general nos queremos poco. Las investigaciones muestran que la mayor, y esto puede sorprender a alguien, la mayor autoestima está alrededor de los 60 años. Esas son las investigaciones. A los 60 años es como si alguien dijera, bueno, ya no me importa tanto lo que piensan de mí, ya no tengo tantas necesidades en términos psicológicos. Bueno, y se calcula que el 30% de la población no se quiere a sí mismo. Y los casos patológicos pueden llegar a ser del 15-20%. O sea, estamos diciendo entonces que es un problema de salud pública, ¿no? Es decir, uno podría educar a los niños en la autoestima y hacer campañas de autoestima, ¿no? Así como hacemos campaña contra el tabaquismo, hacer campaña contra el autocastigo, ¿no? Porque una persona, por ejemplo, también se puede dar la circunstancia de que una persona no se quiera a sí misma y sea capaz de querer a los demás. ¿Eso es posible? No, no es posible. Ahí tendría una conducta prosocial, diríamos. Tendría una conducta altruista.
Pero amar al otro implica reconocer al otro como un ser humano. Es decir, yo no puedo dar lo que yo no tengo, ¿sí? Es como si tú me amaras, ese amor llega a mí, me refracta. Yo lo tomo y digo, uy, me amas, qué rico. Pero si no me quiero a mí mismo, voy a decir, tienes mal gusto, es imposible que me ames, no te voy a creer. Una persona que no se quiere a sí misma puede tener una vida de sacrificio hacia los otros, ¿sí? Eso de eso no es amor. No, amor es ser capaz de ver en el otro un interlocutor válido, defender los derechos de los otros e, insisto, una transferencia del dolor, que tu dolor me duele. Unamuno, cuando era viejito, decía, cuando le acaricio las piernas a mi mujer ya no siento nada, pero si le duelen sus piernas me duelen las mías. Esa transferencia es el amor, ¿no es cierto? Es el ágape, es la ternura, es la preocupación, ¿no? Usted afirma que la autoestima hay que cultivarla, hay que realmente trabajarla. ¿Sabemos educar a los niños en la autoestima? Porque si uno le dedica muchos mimos o muchos cuidados, también se corre el riesgo de que se conviertan en pequeños dictadores, ¿no? Claro, claro. Es que yo creo que lo primero que hay que hacer es, cuando mis hijas eran chiquitas y estaban en el kinder y pintaban las casitas con colores y se pasaban de la raya y decían, ¡ay, qué estúpida que soy! Lo debería haber hecho mejor. ¡Ah! Y se castigaban. Yo las regañaba por eso. A mí no me importa que manchen la pared o tumben un jarrón, sino que no se insulten. Lo primero que hay que hacer con los niños es enseñarle a que no se maltraten psicológicamente. Lo primero que hay que hacer con los niños es entender de que si ellos son merecedores de cosas positivas y cosas buenas, y entonces que no se pongan metas inalcanzables. Fíjate que con la posmodernidad es busca lo imposible para encontrar lo posible. Yo digo que si buscas lo imposible te va a ir mal. Busca lo posible. Es más fácil, parte de tus verdaderas fortalezas. Enseñarle a un niño que tiene que perder a veces, a manejarle la frustración, ¿de acuerdo? Perdiste, pero perdiste una vez, te caíste una vez, 2 veces, eso no afecta a tu valía personal, ¿sí? Enseñarle a que se den gustos y a que se autoelogien, es muy importante, ¿sí? Te felicito, Walter, lo hiciste bien. ¿Sí? Ahora, si uno se da un beso en público no se ve bien, pero en privado se puede hacer. Pasa que eso es lo que ocurre, que la autoestima tiene mala prensa. Sí, tiene mala prensa y por eso este discurso es políticamente incorrecto, porque nos molesta la gente que se quiere mucho. Mira, es más, nos molesta la felicidad, ¿sí? Si vamos más allá. Si vemos una persona muy alegre, la mandamos donde el psiquiatra, porque pensamos que le está pasando algo raro. Una persona que se quiere a sí mismo incomoda, porque es un poco irreverente. No estoy hablando del narcisismo ni del petulante, ¿no? Los buenos líderes a nivel mundial se quieren a sí mismos. Yo no me imagino a un Martin Luther King no queriéndose a sí mismo. Yo no me imagino a un Jesús no queriéndose a sí mismo, o un Buda diciendo no sirvo para nada. Es decir, los grandes líderes se quieren a sí mismos. El problema es que cuando tú te quieres a ti mismo, eres seguro, eres consecuente, coherente, piensas, sientes, actúas para un mismo lado, defiendes tus derechos, marcas líneas rojas, a la gente la vas a confrontar, ¿sí? Porque eso confronta, ¿sí? Porque el que se quiere a sí mismo no suele ser conformista. El que se quiere a sí mismo no agacha la cabeza, ¿sí? Protesta. Tiene un espíritu de rebeldía saludable y eso confronta, ¿sí? Entonces no nos gusta que alguien funcione como un espejo, ¿no? Y por eso tiene mala prensa, pero esa mala prensa hay otra prensa también que se le puede hacer positiva, ¿no? Usted lo que dice en su libro también es que nos autocastigamos en exceso, incluso, pues bueno, conoce a gente que se odia a sí misma. Sí. Vamos al otro sí, extremo. Sí. ¿Qué podemos hacer para no llegar a ese punto? Yo creo que lo más importante es la gente que se odia a sí misma termina depresiva, ¿de acuerdo? Porque lo que caracteriza la depresión es la autodestrucción del yo. Por eso a veces tenemos conductas suicidas y conductas de autoeliminación. Odiarse a uno mismo es una pesadilla porque uno tiene que cargarse a uno mismo. ¿Cómo escapo de mí mismo? Es imposible, me tengo que aguantar y soportar. Pero cuando las cosas no te salen bien, exacto, uno tiene un diálogo con uno mismo. Exacto, a eso voy. Se machaca, ¿no? Claro. Entonces, la persona que se odia a sí misma tiene una lupa gigantesca donde se autoobserva y ve más los errores que los éxitos, ¿sí? Me fue bien en el examen. Es que el examen estaba muy fácil. En cambio, la gente que se queda a sí misma, ¿me fue bien en el examen? Sí, porque soy genial, porque me fue muy bien en el examen, porque estudié mucho. Entonces, la persona que se odia a sí misma siempre lo ve todo negativo, tiene que empezar a ver más las cosas positivas, ¿sí? No puede, la persona que se odia a sí misma nunca se genera placer a sí mismo.
nunca se da un gusto. Vas a ver personas amargadas como esas que no se dan gusto, ¿sí? Es decir, por ejemplo, que no se compran una camisa que les gusta aunque tengan el dinero, que no se comen un postre, que no dicen, no me voy a escapar y me voy a comer una banana split doble con doble crema o unos bombones que nos ofrecieron. Con todo, todos los extras. Con todos los extras. Entonces la persona que se odia a sí misma, al no sentirse merecedora, se priva del autoelogio, se autocastiga porque no se quiere, ¿sí? Se exige más de la cuenta y no se da gusto. Entonces yo diría que el mejor antídoto contra el odio personal, ¿sí? Que puede llevar a la depresión y puede llevar a conductas de autoeliminación, es fomentar el amor propio. Porque aquí estamos hablando de amor propio, ¿sí? Aunque el libro se llame Enamórate de ti, porque yo lo pongo en términos coloquiales. Uno se puede enamorar de su profesión, se puede enamorar de muchas cosas, pero en el fondo estamos hablando de amor propio. Nunca, es que mira que no se nos dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que se nos dijo, perdón. No se nos dijo, ámate. ¿No? Siempre el punto de referencia fue uno mismo, porque el amor empieza por casa, ¿no? Insisto en ese punto. Usted dice también que la felicidad no es una estación a la cual hay que llegar, sino que es una manera de viajar. No es el objetivo final, sino que es una manera de viajar. Entonces, tendremos que aprender a la fuerza a ser flexibles. Exactamente. Pero eso, ¿cómo es uno flexible con uno mismo? Pues uno se tiene... Pensemos en la autoimagen, por ejemplo. Uno se mira al espejo una mañana y dice, qué cosa tan horrible, ¿cierto? ¿Cómo puede existir esto tan horrible? Y otro día se mira y dice, lo hiciste bien, Dios, lo hiciste bien. Entonces, el día que te sentís bien contigo mismo, es decir, que no tomás los cánones de expertos en belleza y lo haces tuyo, te rebelás contra eso, sos flexible, porque hay muchos tipos de belleza. ¿No eres autocomplaciente? No, autocomplaciente sería negar un defecto real que tengo. En cambio, si tengo un defecto real, lo asumo y lo puedo adornar, ¿sí? Y salgo con mi defecto. Así soy yo. ¿Me aceptan o no me aceptan? ¿Me entiendes? Pero el defecto no es no medir 90, 60, 90. El defecto no es tener una llantita de 20 centímetros, ¿cierto? Es que uno se mira al espejo y las personas que tienen este problema de la autoimagen, que son estrictas con sus propios métodos para autoevaluarse físicamente, realmente ven una arruguita y se ven deformes. Y se ven como si le hubiesen tirado ácido en la cara. Eso se llama trastorno dismórfico corporal, es un trastorno. ¿Cómo ser flexible? Pues no buscar estándares prestados, inventar la propia belleza, adornarme como yo quiera, inventar mi propia moda, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate que hay gente que es muy bella físicamente hasta que habla, ¿sí? Entonces habla y ya no parece bello. La belleza no es solamente un cuerpo, es cómo se lleva el cuerpo. Tú no te vas a enamorar de unos glúteos, puede que te atraigan, o unos bíceps, un peroné, una tibia. Pero hay gente para todo, ¿eh? No, sí, hay gente para todo. Pero en general uno no se enamora de eso. Todas las investigaciones muestran que uno se enamora de quién lleva el cuerpo, de lo hoyuelo, del chiste, de la personalidad, de la seguridad. Entonces ser flexible es autoobservarte y ser capaz de contrastar tus ideas, de acuerdo con la realidad. Ponerlas a prueba, ¿no? Bueno, pues con este mensaje lleno de energía positiva, con la autoestima un poquito más arriba, Ojalá. despedimos a Walter Rizzo. Muchísimas gracias por estar aquí en Para Todos Lados.